Bueno, otro vídeo de esos que te gustan, tú ya sabes quién eres. Bien, como colofón a uno de los vídeos que he colgado hace unas pocas horas. A este le nombré como fabricando un altavoz. Bueno, pues tal y como dije, para fabricar un altavoz de alta calidad y alta eficiencia se necesita una muy buena combinación de diseño, ingeniería, materiales de muy alta calidad y un ensamblaje muy preciso. A continuación os detallo los componentes y consideraciones clave. Diseño del altavoz. Tipo de altavoz. Decidir el tipo de altavoz, buffer, tweeter o squawker, ya os comenté también de dónde vienen sus nombres, y el diseño de 2 vías, 3 vías, etcétera, etcétera, etcétera. Existen infinidad. Caja acústica. Diseñar la caja normalmente por ordenador, no con una regla y un lápiz, para optimizar la respuesta de frecuencias y minimizar las resonancias no deseadas. Esto incluye la elección entre diseños sellados, de puerto, de bocina, etc. También, como vimos, existen infinidad. Crossover. Diseñar un crossover eficiente para dividir la señal de audio en las frecuencias adecuadas para cada componente, bajo, medio o agudo. Componentes de calidad. Cono del altavoz. Selección de materiales como papel tratado, Kevlar, polipropileno o fibras de carbono, diamante incluso en algunos casos, que ofrecen diferentes características de rigidez, amortiguación y características sónicas y de dispersión. Suspensión y araña. Utilizar materiales que proporcionen la combinación adecuada o más adecuada entre elasticidad y durabilidad para el movimiento del cono. Bobina móvil, que no la de nuestras cápsulas, la del altavoz. Emplear bobinas de alambre de alta conductividad y un diseño que maneje la disipación del calor de manera eficiente. Alambre o... también existen otros materiales, no entraremos en demasiados tecnicismos. Imán. Usar imanes de neodimio, por ejemplo, alnico o ferrita de muy alta calidad para asegurar un campo magnético fuerte y estable en todos y cada uno de sus ejes. Chasis. Fabricar un chasis, lo que es el marco propiamente del altavoz, lo que lo aguanta, con materiales rígidos como el aluminio o acero para minimizar las resonancias. Montajes y ajustes. Alineación precisa. Ensamblar los componentes con alta precisión para garantizar el correcto alineamiento y movimiento del cono, no como algunos hacen simplemente con el dedo, la cola, unos cartoncitos y tira que te va. Chapó. Calidad de construcción. Asegurar un ensamblaje robusto y libre de vibraciones o resonancias no deseadas. Pruebas de calidad. Realizar pruebas de calidad muy exhaustivas, incluyendo mediciones de respuesta de frecuencia, distorsión armónica total, el THD que todos conocemos, en este caso de los altavoces, y pruebas de resistencia para garantizar que el altavoz cumpla con los estándares deseados e incluso con normas de homologación. Consideraciones adicionales. Diseño acústico. Tener en cuenta factores como la dispersión del sonido, la directividad, para mejorar la experiencia de escucha de estos altavoces. Eficiencia energética. Diseñar un altavoz para que sea eficiente en términos de conversión de energía eléctrica en energía acústica o mecánico-acústica o electromecánica, como algunos le denominan, lo que puede implicar la elección de componentes y diseños que minimicen la pérdida de energía en cualquiera de estos elementos. Integración de tecnología. Considerar la integración de tecnologías como la corrección activa de respuesta de frecuencia o sistemas de amplificación internas optimizados o corrección de fase. Materiales de alta calidad. Cables y conectores.
No entraremos en la típica disyuntiva o, discusión o comentarios, pero sí cabe decir, utilizar cables de alta calidad y conectores que minimicen en lo posible la pérdida de señal y que aseguren una conexión segura y estable. Aislamiento y amortiguación. Emplear materiales de aislamiento y amortiguación dentro de la caja para reducir resonancias internas y mejorar la calidad del sonido, evidentemente realizando las mediciones correspondientes. Para garantizar que un altavoz de alta calidad y alta eficiencia cumpla con los estándares deseados, es esencial realizar una serie de mediciones muy y altamente detalladas. Todas y cada una de estas, evidentemente, no en el salón de demostración de nuestra empresa, sino en una cámara anecoica. Hablamos en un post de lo que es una cámara anecoica, aquí vamos a dar simplemente unas pinceladas. Os voy a detallar solo algunas de las principales pruebas, no exhaustivamente todas, y mediciones que se deben realizar en cámara anecoica. Respuesta de frecuencia. Objetivo: medir la capacidad del altavoz para reproducir todas las frecuencias dentro de su rango específico, de manera lo más uniforme posible. Procedimiento: utilizar un micrófono calibrado, no el de cassette como algunos, en una cámara anecoica para captar la respuesta del altavoz a una señal de barrido de frecuencias, lo que se llama Snare Sweep. Resultados: obtener un gráfico de la respuesta en frecuencias que muestre cómo varían las intensidades de las diferentes frecuencias. Respuesta de impedancia o impedancias. Objetivo: medir la resistencia del altavoz a diferentes frecuencias. Procedimiento: usar un analizador de impedancias, no un tester, para trazar la curva de impedancia del altavoz. Resultados: un gráfico de impedancias versus frecuencia donde se pueden identificar picos de resonancia y la impedancia nominal del altavoz, sistema o bafle. Distorsión armónica total THD de nuestros altavoces. Objetivo: evaluar la pureza de la señal de salida del altavoz y medir la distorsión que éste introduce o estos introducen. Procedimiento: enviar tonos puros de frecuencias, no en onda cuadrada, por supuesto, al altavoz y medir la distorsión a la salida usando un analizador de espectro, señores. Resultados: no un osciloscopio, un analizador de espectro. Resultados: porcentaje de distorsión armónica a diferentes niveles de frecuencias y SPLs, o lo que es lo mismo, nivel de presión sonora, dentro de una cámara anecoica. Respuesta transitoria. Objetivo: medir la capacidad del altavoz para seguir cambios rápidos en la señal de entrada. Estos son los transitorios. Procedimiento: utilizar señales de impulso y captura de respuesta del altavoz con un micrófono calibrado, no el susodicho de cassette. Resultados: gráficos de la respuesta temporal que muestran la capacidad del altavoz para reaccionar muy rápidamente a los cambios en una señal o en la señal. Directividad y dispersión. Insisto, en cámara anecoica. Objetivo: evaluar cómo el altavoz o altavoces o bafle dispersa el sonido en diferentes direcciones, ángulos y planos. Procedimiento: realizar mediciones a diferentes ángulos, planos o ejes alrededor del altavoz en un entorno controlado, dicho de otra manera, cámara anecoica. Resultados: patrones polares que muestren cómo varía la intensidad del sonido en cada uno de los ángulos. Esto se mide también con instrumental de lo que es presión SPL y energía en cada uno de estos ejes. Sensibilidad. Objetivo: medir la eficiencia y eficacia del altavoz en convertir energía eléctrica en energía acústica. Procedimiento: medir el SPL a 1 metro de distancia con un vatio en la entrada del amplificador. Insisto, en cámara anecoica. Resultados: nivel de presión sonora en dBs, evidentemente, para una entrada de 1 vatio a 1 metro del altavoz. Capacidad de manejo de potencia.
Objetivo: determinar la cantidad máxima de potencia que el altavoz puede manejar sin daños o sin evidentes muestras de que algo no se está haciendo bien. Procedimiento: aplicar señales de audio a diferentes niveles de potencia durante periodos prolongados, insisto, prolongados, y observar cualquier degradación o fallo. Resultados: potencia máxima en vatios que el altavoz podrá o puede manejar. Respuesta fuera del eje, o lo que se llama off-axis response. Objetivo: medir cómo se comporta el altavoz cuando no se escucha directamente desde el frente. Supongo que algunos sabréis por dónde voy. Evidentemente también en cámara anecoica. Procedimiento: realizar mediciones de respuesta de frecuencia a diferentes ángulos ejes fuera del eje central. Resultado: gráficos que muestran la respuesta de frecuencia a varios ángulos o ejes para evaluar la uniformidad del sonido en una sala. ¿Captáis? Intermodulación, distorsión o IMD. Objetivo: medir la distorsión que ocurre cuando se reproducen dos o más frecuencias de forma simultánea, a la vez. Procedimiento: enviar dos tonos o más de prueba de diferentes frecuencias y medir los productos de la intermodulación. Resultados: porcentaje de distorsión de intermodulación a diferentes niveles de frecuencia y, por supuesto, niveles de SPL. Pruebas de durabilidad y confiabilidad. Objetivo: asegurar que el altavoz funcione correctamente bajo condiciones de uso muy prolongado y o extremo. Procedimiento: someter el altavoz a ciclos de temperatura y humedad, pruebas de caída y reproducción continua de señales de alta potencia. Resultados: confirmación de la durabilidad y fiabilidad a medio y largo plazo. Realizar estas mediciones proporciona una comprensión detallada del rendimiento del altavoz, evidentemente, con los papeles, como a algunos les gusta. Si no están los papeles, no existen. Bueno, la muerte no está en los papeles y por supuesto que existe. Esto asegura que cumplen con los estándares de calidad, eficiencia deseados y correspondientes también a homologaciones. Cámara anecoica, también hablamos sobre ella, pero repasemos. Una cámara anecoica es un entorno controlado diseñado para eliminar las reflexiones de sonido, creando un espacio ideal para realizar mediciones acústicas muy y extremadamente precisas. Características de una cámara anecoica: paredes, suelos y techo absorbentes. Materiales: generalmente recubiertos por cuñas o paneles de materiales absorbentes como espuma acústica, fibra de vidrio o lana mineral, que están todos ellos diseñados para absorber el sonido y minimizar las reflexiones. Bueno, vuelvo a insistir, no como algunos que venden materiales absorbentes, refractarios, trampas de graves. Ponte esta, pon la otra, pon 1000, pon 2000, pon 3000, y contra más me compres, muchísimo mejor. Adelante, señores, chapó. Forma: las cuñas suelen estar dispuestas en ángulos específicos, dispares, para maximizar la absorción del sonido y evitar la formación de ondas estacionarias. También hablamos sobre ellas. Aislamiento de vibraciones, montaje flotante. Todas las cámaras anecoicas están aisladas físicamente del resto del edificio para prevenir la transmisión de vibraciones y ruidos externos. Base de suspensión. Todas las cámaras anecoicas tienen una base suspendida o flotante para reducir las vibraciones del suelo o adyacentes. Tamaño y forma. Dimensiones. El tamaño de la cámara debe ser más que suficiente para permitir mediciones precisas en cualquier longitud de onda y libres de interferencias. Generalmente son muy grandes para evitar la proximidad de superficies o las superficies absorbentes. Forma. El diseño de la cámara puede ser rectangular
o trapezoidal, incluso con algunas formas muy dispares, con consideraciones muy específicas, medidas para minimizar reflexiones y resonancias. Importancia de la cámara anecoica en la fabricación de altavoces. Mediciones precisas. Respuesta de frecuencias. La cámara anecoica permite medir la respuesta de frecuencias del altavoz sin la interferencia de reflexiones, proporcionando datos altamente precisos sobre cómo el altavoz reproduce diferentes frecuencias, como hemos visto en todo lo anterior. Distorsión. Permite evaluar la distorsión armónica y otras características no lineales del altavoz sin el ruido de fondo o las reflexiones que podría afectar a cada uno de los resultados. Evaluación de directividad, lo que se llaman patrones polares. Medir cómo el sonido se dispersa en diferentes direcciones o patrones polares requiere de un entorno sin ninguna reflexión para obtener datos extremadamente exactos. Respuesta fuera del eje. La cámara anecoica facilita la medición de la respuesta fuera del eje del altavoz, crucial para mantener y entender su comportamiento en un entorno real. Calibración y prueba de componentes, comparación de componentes. Al eliminar las variables externas, es posible comparar con extremada precisión diferentes componentes del altavoz, como conos, bobinas, suspensiones, filtros, gruesos de las paredes, tipo de material, etcétera, 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 y evaluar su impacto en el rendimiento global de este. Optimización del diseño. Los datos obtenidos en la cámara anecoica ayudan, como no, a optimizar el diseño del altavoz, ajustando parámetros para mejorar la calidad y eficiencia. No como algunos, pongo el altavoz, lo escucho, me gusta, no me gusta, lo cambio, lo vuelvo a cambiar. Chapó. Procedimientos de medición en una cámara anecoica. Configuración de la fuente del sonido. Generador de señales. Utilizar un generador de señales para producir tonos de prueba puros, barridos de frecuencia o señales de impulso. Posicionamiento. Colocar el altavoz en una posición física, fija, muchas veces incluso flotante, y calibrada dentro de la cámara. Captura de datos. Micrófonos calibrados. Usar micrófonos calibrados y posicionados en lugares específicos para capturar el sonido emitido por el altavoz, bafle o transductores. Análisis de datos. Utilizar softwares de alta precisión y análisis para procesar los datos capturados y generar evidentemente los gráficos y documentación y estadísticas muy y altamente detalladas. Repetición y verificación. Constancia. Repetir las mediciones varias veces para asegurar la consistencia y fiabilidad de cada uno de los resultados. Comparación. Comparar los resultados con estándares de la industria y especificaciones de diseño de cada uno de ellos. En resumen, señores, una cámara anecoica es más que esencial y fundamental para obtener mediciones precisas y fiables en la fabricación de altavoces de alta calidad y alta eficiencia. Permite a los ingenieros y diseñadores evaluar y optimizar todos y cada uno de los aspectos del rendimiento del altavoz, bafle o transductor, asegurando que el producto final cumpla con los más altos estándares de calidad, eficiencia y fiabilidad. Bien, como habréis podido deducir, entiendo, cualquiera, absolutamente cualquiera, y entre ellos Crino y el señor de León, están en condiciones de fabricar altavoces, ¿cómo no? Acordaros de aquella famosa frase: hasta el más tonto fabrica bicicletas, y si no, chancletas. Nos vemos.